vamos a empezar por decir, o sea, para entender la patología tenemos que saber qué es la diabetes mellitus. Y pues la diabetes mellitus es una enfermedad crónico-degenerativa. Esto quiere decir que los órganos y tejidos del cuerpo se van a ir degenerando con el transcurso del tiempo hasta que la persona muera. Esta enfermedad o esta patología se caracteriza principalmente por un trastorno del metabolismo de la glucosa, que pues se le conoce como azúcar, y esto mismo provoca que sus niveles aumenten en sangre. Una de sus principales causas son dos importantes. La primera es que el cuerpo no produce la suficiente insulina, o bien que las personas puedan llegar a ser resistentes a la insulina. En algunos casos, en los pacientes tanto es que son resistentes a la insulina, tanto como que su cuerpo no produce la suficiente insulina. Los factores de riesgo que aumentan este tipo de patologías es principalmente el sobrepeso, la obesidad o la inactividad física. Por ejemplo, si un paciente es sedentario. Bueno, también olvidé decir que los genes y antecedentes heredofamiliares también aumentan mucho el riesgo de padecer diabetes. Por ejemplo, si tenemos a un paciente que pues su mamá y su abuelita padeció diabetes y aparte tiene inactividad física y es una persona sedentaria, pues estamos hablando de que sus factores van a ser más altos de que pueda padecer diabetes. Bueno, antes que nada, pues vamos a decir que es que le iba a explicar lo de laboratorios y estudios complementarios para pacientes diabéticos, pero pues antes de eso es importante decir que tenemos que tener, al menos en nuestra carrera, debemos tener muy en cuenta los laboratorios que se le van a hacer, puesto que los diabéticos van a presentar algunos otros problemas, como ya lo había mencionado, que son las rinopatías, las cardiopatías, las neuropatías y pues problemas de coagulación, porque es bien sabido que en pacientes diabéticos la cicatrización de las heridas no suele ser muy rápida. Entonces, para laboratorios de rutina, para un paciente diabético van a ser los 3 de rutina, que ya sabemos que es la BH, que es la biometría hemática, la química sanguínea y el EGO, que es el examen general de orina. En la BH, pues como sabemos es un examen que se le hace a la sangre, esto para analizar o inspeccionar las células que la conforman. Pues en la biometría hemática se va a dividir tanto en fórmula roja como en fórmula blanca y se evalúan principalmente, por ejemplo, los glóbulos rojos, que son los encargados de transportar el oxígeno, los glóbulos blancos, que son los encargados de combatir las infecciones que pueda haber en el cuerpo, y las plaquetas, que son las encargadas de detener hemorragias mediante la formación de coágulos. En una biometría hemática, los aspectos a valorar más importantes va a ser la hemoglobina, los leucocitos, los eritrocitos, los hematocritos en ocasiones y las plaquetas. En una química sanguínea, pues de igual manera es un examen de sangre en el que se van a analizar, por así decirlo, diversos elementos que están en el suero sanguíneo. Y pues los elementos más importantes a evaluar en una química sanguínea van a ser pues principalmente los azuados, el colesterol, o sea, los azuados pues va a ser el ácido úrico, se va a evaluar el ácido úrico, la urea, el nitrógeno de urea, colesterol y la glucosa. Acá se evalúa también la glucosa y esto es muy importante. Espérame, perdona que te interrumpa. Ajá. Ácido úrico no es azuado. No, por eso lo separé. Es nada más urea, nitrógeno de urea y creatinina. Sí, por eso lo separé después. ¿Ya? Sí. Ajá, bueno, eso ya sería en la química sanguínea. Y en el EGO, que es el examen general de orina, pues en este pues estudio, como su nombre lo dice, pues es un estudio que se le hace a la orina, en donde principalmente se va a ver el aspecto, la densidad y el color de la orina. Este pues estudio también sirve para identificar sustancias indeseables y por ejemplo
podemos aquí ver en un diabético si en la orina hay proteínas o si hay nitritos. En el caso de que haya nitritos, el paciente, o sea, significa que el paciente está deshidratado y llegan a presentar vómito, diarrea, náuseas, etcétera. Después nos vamos, estos ya son los que, nos comentó el día de ayer, estos tres, que sería la glucosa postprandial, la resistencia a la insulina y la hemoglobina glicosilada. Esos son estudios complementarios que nos pueden ayudar a nosotros a la hora de que nuestro paciente llegue a consulta. Esto nos puede ayudar para empezar a ver si está controlado o no. O sea, ahorita le voy explicando cada uno. En la glucosa postprandial, pues es un estudio que se va a realizar después de los alimentos. También en este de glucosa postprandial, también hay uno que se llama glucosa preprandial. Uno se hace antes de comer, de consumir los alimentos, y la postprandial se va a hacer después de consumir los alimentos. Para ser exactos, van a ser 2 horas después de que se consuman los alimentos. Esto pues estos estudios nos pueden ayudar a ver si nuestro paciente está normal, si tiene factores a prediabetes o bien si es diabético. Por ejemplo, una concentración total de 200 miligramos sobre decilitro en glucosa puede ser un factor importante de que nuestro paciente obviamente es diabético. Sin en cambio, si hay de 90 a 139 miligramos sobre decilitro, decimos que nuestro paciente está dentro de lo normal. Pero si hay de 140 a 199 miligramos sobre decilitro, nuestro paciente tiene factores de prediabetes. De ahí nos vamos a pasar con la resistencia a la insulina, o también que se le llama tolerancia de curva a la insulina, algo así. La resistencia a la insulina, pues como su nombre lo dice, vamos a examinar si el paciente, pues no quiero ser muy repetitiva, pero pues es que es así. O sea, si el paciente es resistente o no a la insulina. Y pues si es resistente a la insulina, obviamente es un paciente que probablemente padezca diabetes. En la resistencia a la insulina vamos a tener de 90 a 139 miligramos sobre decilitro, va a estar normal. Sin en cambio, si nos arroja de 140 a 199 miligramos sobre decilitro, decimos que nuestro paciente tiene un factor de prediabetes. Si los rangos o el valor, el resultado es mayor a 200, nuestro paciente tiene un factor de diabetes y tenemos que checar bien eso. En la hemoglobina glicosilada, pues este es un estudio que, como nos había comentado, nos sirve para saber cómo ha sido el control del diabético. Yo había leído que eran 3 meses, pero, o sea, nos dijo que no, que son a lo máximo semanas, o sea, no, a lo máximo un mes. Y este estudio nos va a servir para saber cómo han sido esas semanas en control antes de que se realizó ese estudio a nuestro paciente. El 5% nos va a arrojar que es un paciente normal. De 5 al 6% va a ser un paciente con factores de prediabetes y más del 6% va a ser un paciente con diabetes. En la consulta odontológica, nosotros no podemos tratar a un paciente que es diabético y no está controlado, puesto que, a nosotros nos incumbe un poco más en ese aspecto los problemas de coagulación, porque yo no puedo hacerle una extracción a un paciente si no sé si mi paciente está controlado. Y entonces, antes que nada, tengo que ver si está controlado, recomendarle algunos estudios y mandarlo con su médico. Y posteriormente pues ya va a poder regresar conmigo para que yo le realice el tratamiento, pero ya hasta que esté en control con su médico general. Acá están los niveles de la glucosa postprandial, aquí, que son los que le comenté hace rato, y de la hemoglobina glucosilada. Olvidé decir, en la glucosa preprandial, que es la que se realiza 2 horas antes de comer, si nos arroja un resultado de 70 a 99 miligramos sobre decilitro, decimos que nuestro paciente está en condiciones normales. Sin embargo, si nos arroja un resultado de 100 a 125 miligramos sobre decilitro, decimos que nuestro paciente tiene un factor de prediabetes.
y si es más de 125 miligramos sobre decilitro, va a ser un paciente diabético. Voy a pasar con el manejo odontológico en un paciente con diabetes. Pues como le comentaba, realmente si un paciente diabético está en control con su médico y lleva a cabo todas sus indicaciones, podemos hacerle un tratamiento igual a que se lo hacemos a otra persona, a excepción de que los procedimientos deben ser breves. Atraumáticos quiere decir que pues no sean muy rudos, por así decirlo, y que tiene que ser con el menor grado de estrés posible. Ahorita le explico por qué tiene que ser con el menor grado de estrés posible. Sin embargo, si nos llega un paciente porque hay pacientes que no saben que son diabéticos para empezar, o no están controlados, no los podemos tratar, porque en un caso de que yo le hiciera una extracción y yo no sé si mi paciente está controlado, pues podemos, o sea, no sé en qué valores se establezca su glucosa o qué tan grave esté. Entonces pueden haber complicaciones en el consultorio dental, y para evitar eso pues son los estudios que le comentaba hace rato. Por ejemplo, en lo que le decía, que los procedimientos dentales tienen que ser con el menor grado de estrés posible, es porque en un paciente diabético, sí, o sea, aunque esté controlado, si lo metemos bajo mucho estrés, a veces los pacientes llegan a consulta y tienen, o sea, el nervio de que pues de por sí le tienen miedo a los dentistas. Entonces nuestro paciente puede entrar en una crisis de hipoglicemia o hiperglicemia, y pues ya sea que se le suba la glucosa o se le baje mucho la glucosa. Entonces ahí podemos tener pues problemas con el paciente, y pues para evitar eso tenemos que, para empezar a calmarlo, o sea, tenemos que calmarlo primero para que no entre en un estado de estrés. Por ejemplo, aquí ya puse esto, que es resultados de laboratorios anormales y diabetes controlada o descontrolada, que es lo que le comentaba. Si un paciente no está controlado, pues no se le hace el tratamiento hasta que ya esté en control con su médico y listo. Las complicaciones, pues es lo que le comentaba yo hace rato: problemas de coagulación, que son lo que normalmente presentan los pacientes diabéticos. En algunas ocasiones llega a aumentar el rango de la presión arterial, y como le comentaba, puede haber factores de hiperglicemia e hipoglucemia. Aquí ya metemos las patologías otra vez, que pues, o sea, aparte de que presentan estos 4 puntos, pues ya comentamos que presentan las cardiopatías, neuropatías, problemas de coagulación, vasos sanguíneos y pues de nervios. Entonces pues concluimos que no podemos tratar como tal a un paciente que no está controlado por estos factores que pueden ocurrir, estos que estoy aquí encerrando. Y en un paciente controlado, aún así tenemos que tener en cuenta el manejo que vamos a tener con él, porque pues como le comenté, pueden presentar hipoglicemia e hiperglicemia, y pues eso sería un estado crítico para el paciente. Bueno, antes de que pase yo al otro tema, ¿tiene alguna duda de esto? No, está bien. Ok. De ahí nos vamos con las radiografías. Las radiografías, como ya sabemos, se van a dividir en radiografías intraorales y extraorales. En las radiografías intraorales se van a dividir las periapicales, las interproximales y las oclusales. Bueno, vamos a empezar a decir que una radiografía intraoral se va a realizar mediante la colocación de placas radiográficas de diferente tamaño dentro de la boca. Esto se hace con el fin de que pues obtengamos imágenes completas de 1 o 2 dientes, y así poder analizar sus estructuras, o sea, desde el ápice, corona, raíz, tejido óseo y espacio periodontal. Las radiografías periapicales son las que se van a realizar para poder observar y analizar toda la totalidad del diente. En esto va a incluir la corona, la raíz, el ápice, su tejido óseo y el espacio periodontal.
En las interproximales nos van a servir principalmente para ubicar si nuestro paciente tiene problemas de caries que no podamos ver nosotros a simple vista. Normalmente este tipo de caries se va a ubicar entre los espacios del diente, o sea, entre el espacio interproximal. Entonces esto nos va a ayudar, este tipo de radiografías pues nos van a ayudar a detectar ese tipo de caries. También se utilizan para determinar la altura de la cresta alveolar o posibles alteraciones pulpares que existan en los órganos dentarios. De ahí nos vamos a pasar con la oclusal. Y la oclusal se utiliza principalmente para ver las estructuras tanto superiores como inferiores de la boca, es decir, inferiores vamos a poder observar el piso de la boca y superiormente vamos a poder observar el paladar. En esto se pueden ver fracturas ya sea del alveolo, los límites de lesiones quísticas o tumorales que puedan existir en las estructuras y que pues no podemos ver a simple vista, dientes incluidos o incluso anomalías dentarias y cuerpos extraños que existan dentro de estas estructuras. Las radiografías extraorales, pues, bueno, yo puse 4, pero me faltó una. Pero las 4 que puse, la primera es la ortopantomografía, la segunda es la teleradiografía lateral de cráneo, la tercera es la teleradiografía frontal de cráneo y la cuarta es la radiografía de Tone. En la ortopantomografía se va a utilizar normalmente para evaluar traumatismos de terceros molares, enfermedades extensas que pueda padecer el paciente, dientes retenidos que puedan estar ahí y anomalías del desarrollo. Normalmente en las extraorales se van a enfocar en anomalías del desarrollo, o sea, nos va a poder ayudar a visualizar anomalías del desarrollo. La ortopantomografía también va a valorar estructuras del maxilar, mandíbula y elementos, por ejemplo, cómo está la articulación temporomandibular, que es donde más nos enfocamos en la odontología, bueno, al menos en la odontología general. De ahí nos vamos con la teleradiografía lateral de cráneo y esta nos va a proporcionar datos de traumatismos que puedan existir en el paciente, enfermedades o de igual manera anomalías de los órganos dentarios que pueda presentar el paciente. Normalmente lo emplean los ortodoncistas y pues por lo tanto se va a emplear en tratamientos ortodónticos, protésicos o implantes de cirugía bucal o maxilofacial, entre otros. De ahí nos vamos a pasar con la teleradiografía frontal de cráneo y pues esta radiografía va a valorar principalmente traumatismos, va a determinar cambios progresivos en dimensiones mediolaterales del cráneo y va a valorar anomalías del desarrollo, de igual manera que las otras dos que le comentaba. En este tipo de radiografías tenemos que aprender a reconocer cada una de las estructuras para poder saber qué tipo de traumatismos puedan existir. Por ejemplo, nos comentaba que en un paciente, por ejemplo, que tuvo un accidente de auto, o sea, vamos a poder reconocer en una radiografía los posibles traumatismos que puedan existir a nivel interno. De ahí nos vamos a pasar con la radiografía de Tone y esta es la que va a localizar terceros molares en sentido vestibulolingual, va a evaluar también arcos cigomáticos y evalúa los cóndilos mandibulares, por ejemplo, algunas fracturas que puedan existir y aquí también vamos a poder ver un poco de la articulación temporomandibular. Como nos comentaba, bueno, le voy a anexar eso que nos comentó hace rato, que en el tipo de radiografías anteroposteriores, ¿cómo se llama, profe? ¿El chisillo? Chasis. Chasis. Por ejemplo, si es una radiografía anteroposterior, el chasis se va a colocar en la parte frontal, dejando libre la parte occipital. De lo contrario, si la radiografía va a ser postero-anterior, el chasis se va a colocar en la parte occipital para dejar libre la parte frontal. Y pues eso sería todo, pero me falta una radiografía. Te faltan 2 estudios. Sí, los estudios. Es que pensé que nada más era la radiografía, pero bueno, los estudios que pues son, como ya comentó la TAC,
que es la tomografía axial computarizada. Me faltó también la resonancia magnética y en qué caso se puede usar, pero por ejemplo la tomografía axial computarizada se puede usar en un paciente que, pues no sé, igual y tenga cáncer bucal, y la resonancia magnética es para evaluar pues lesiones que puedan haber en los nervios. Y luego, aparte de las radiografías, son independientes la de Town y es independiente la de Walter y Cadwell. Sí, profe. ¿Sí? Sí. Entonces esas también te faltaron, Cadwell y Walter. Sí. Bien. Ya son 8:44. ¿Alguien más poner? ¿Cree que en menos de 10 minutos exponga? Profe, yo soy la siguiente en exponer, pero no creo llevarme 10 minutos. O sea, por muy poco yo creo